este mes nos incluye a vos, a ella, a él y a mí. Empezamos octubre, mes de la inclusión. Estamos junto a TV Coop haciendo esta serie de entrevistas en las cuales van a estar aquí por esta pantalla para que podamos informar cada una de las actividades. Hoy tenemos la primera presentación en la cual vamos a estar hablando con Romina Cieslik, que es de la ciudad de Altagracia, y nos va a informar sobre su proyecto. Bueno, vamos a conectarnos ya con Romina Cieslik, quien es docente especializada en personas de condición autista de la ciudad de Altagracia, quien nos va a estar contando quién es también la presidenta de la Fundación por la Inclusión Plena. Ella nos va a contar un poco de sus proyectos, de sus inicios, para que podamos enterarnos de lo que es su actividad. Le voy a dar entonces el saludo. ¿Cómo estás, Romina? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por la oportunidad de tener este espacio para concientizar y para difundir. Bien, bien. Contanos un poco cómo es la fundación, cómo nació esa fundación, qué te movilizó para poder realizarla. Bueno, la Fundación por la Inclusión Plena es un equipo de trabajo. Venimos luchando por los derechos de las personas con discapacidad desde hace varios años ya. Y básicamente lo que me impulsó a mí a crear primero este grupo y después fundación fue todas las barreras y obstáculos que nosotros tuvimos que vivenciar como familia en el ámbito educativo. Cuando mi hijo o uno de mis hijos estaba terminando su sala de 5, bueno, ya tiene 13 años Lázaro y tiene diagnóstico de TEA, trastorno del espectro del autismo, nos dijeron que no podía continuar su educación en el nivel primario, en una escuela común. Sí podía ir a una escuela especial, y esto es algo que los papás tenemos la autoridad y la facultad de decidir. Yo ya en ese momento me había empezado a empapar acerca del tema de leyes en discapacidad y bueno, creímos como familia que era una vulneración de derechos hacia nuestro hijo el hecho de no permitirnos a nosotros elegir la escuela a la que él asistiera, ¿no? Básicamente. Así que tuvimos que ir a la justicia y por orden de juez, él pudo seguir su trayectoria escolar en el nivel primario. Bueno, te lo resumí bastante, es bastante más larga la historia, pero a partir de esa situación que a mí me marcó mucho como mamá fue que nosotros decidimos empezar este proyecto de la Fundación por la Inclusión Plena. Bien, bien. La verdad que nos contás la historia y se ve reflejado en muchos papás. Seguramente cuando te tocó lidiar con todo eso debe haber sido una carga bastante importante, pero siempre con el objetivo de poder lograr lo que querían hacer ustedes, ¿no? Totalmente. Si hay algo que nos caracteriza o que nos une a la mayoría de las familias que transitamos la discapacidad o el autismo, es esta lucha, ¿no? Por garantizar los derechos de nuestros hijos, que lamentablemente nos vamos topando con un montón de barreras, no solamente en la escuela, sino también en la obra social y en la sociedad en general, básicamente. Si bien cada familia tiene una vivencia única, propia, eh, esto realmente se repite, es una situación que se repite y que nos identifica a la mayoría de las familias. Bien. ¿Has tenido contacto con personas que por ahí atravesaron la misma situación que vos y que por ahí te han consultado o te han alentado para que tomes las decisiones que has tomado? Sí, todo el tiempo nos llueven mensajes. De hecho, una de nuestras funciones desde la Fundación por la Inclusión Plena es acompañar, asesorar, guiar, orientar a las familias en cuanto a los derechos que tienen hacia sus hijos, o mejor dicho, los derechos que tienen las personas con discapacidad, tanto en la escuela como en la obra social. Entonces, cuando nos llegan casos similares a los que yo viví con mi hijo, la idea es poder empatizar, ¿no?, con ellos, porque si uno lo vivió, es como que se siente con más capacidad de ponerse en el lugar del otro. Y bueno, desde ese lugar acompañamos a las familias.
Bien, ¿hay desinformación? ¿Sentís que necesitan haber más publicidades, más campañas con respecto a los derechos y demás de las personas con discapacidad? Sí, por supuesto que hace falta siempre informar más. De hecho, creemos que ahora están coartando un poco la libertad de expresión porque en el ámbito de la discapacidad estamos viviendo, tanto las familias como los prestadores en discapacidad, un recorte, un ajuste y hemos recibido mensajes de parte de una red social en donde nos están advirtiendo de restringirnos la cuenta. Y esto es grave porque realmente no es que uno ataque al Estado, uno ataca a cualquier situación de vulneración de derechos, esté quien esté gobernándonos, ¿no? Entonces, en este momento la discapacidad está en crisis. ¿Por qué? Porque para el Estado la educación y la salud no son prioridad. Y esto es lamentable. Pero creemos que no por eso vamos a dejar de visibilizar y de concientizar lo que está pasando. Bien, ¿afecta a la fundación estos recortes y demás? ¿O ustedes tienen una base estable? ¿Me podés comentar un poquito cómo se manejan? Sí, por supuesto. En realidad, bueno, afecta a todo el colectivo de personas con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, los prestadores que trabajan en el área de discapacidad no cobran sus salarios desde hace 3 meses aproximadamente, algunos más. Y esto es grave porque se genera una cadena. Si ellos no cobran, de alguna manera tienen que manifestarse contra esta situación y se ven perjudicados los tratamientos de las personas con discapacidad. Hubo marchas en donde los chicos con discapacidad se quedaron limitados en sus tratamientos y bueno, esto genera una gran incertidumbre porque no sabemos qué es lo que va a pasar. También se habla de la estatización de los fondos destinados a la discapacidad y esto implicaría que las obras sociales ya no fueran más intermediarias entre el Estado y las personas con discapacidad a la hora de garantizar las prestaciones. Y como te decía recién, esto genera una gran incertidumbre porque si para el Estado la discapacidad fuera una prioridad, no habría ningún problema. Pero los hechos, desde hace mucho tiempo, nos demuestran lo contrario. Entonces, estamos todos preocupados, esa es la realidad. Familias, prestadores, personas con discapacidad. Eh, realmente es lamentable lo que está pasando y por eso es importante concientizar. Pero si nos coartan la libertad de expresión, la verdad es que no tenemos mucho por hacer. Bien, bien, pero no bajar los brazos, seguramente se va a llegar a una solución y encontraremos la manera de que esto pueda seguir adelante. Pero Por bueno, ustedes más supuesto. allá de los recortes no dejan de hacer cosas. Yo te voy a pedir si me puedes contar un poco el proyecto Mi Ciudad Incluye, para que nos puedas contar de qué se trata. Por supuesto que sí. Uno se tiene que tratar de enfocar en todas las cosas positivas que uno puede llegar a hacer. También para contrarrestar lo negativo, ¿no? El proyecto Mi Escuela Incluye, bueno, se trata de la colocación de pictogramas en los espacios escolares. Es un proyecto que se desprende de otro proyecto que se llama Mi Ciudad Incluye. Nosotros comenzamos con estos dos proyectos en el año 2021. Y en el marco del 2 de abril, que es el Día Internacional de la Concientización del Autismo, como no podíamos realizar actividades al aire libre por causa de la pandemia y del aislamiento social, se nos ocurrió invitar a los comercios de la ciudad a que colocaran un pictograma en las vidrieras de sus locales. Un pictograma es una imagen, es un dibujito que hace referencia a personas, a acciones, a lugares, a cosas, y que de repente ayuda, como son apoyos visuales que favorecen la anticipación, la comprensión y la comunicación de las personas con autismo y también con otras discapacidades. Entonces, la invitación era que los comerciantes colocaran estos pictogramas en las vidrieras para facilitar la comunicación de las personas con autismo. Esto es el proyecto Mi Ciudad Incluye, que lo iniciamos a principios del año 2021. Luego continuamos con el proyecto Mi Escuela Incluye, que se trata de colocar pictogramas,
pero en los espacios escolares, ¿no? Por ejemplo, el pictograma de aulas, de biblioteca, de comedor. Entonces nosotros lo que hicimos fue, primeramente, bueno, tratar de lograr el apoyo de la municipalidad de nuestra localidad, que también ya venían apoyándonos con nuestras iniciativas en torno a la inclusión y habían apoyado también el proyecto de Mi Ciudad Incluye. También, obviamente, buscamos una escuela en donde poner en marcha el proyecto. En nuestro caso fue la Escuela República Italiana, nivel primario de acá de la localidad de Altagracia. Y bueno, con el apoyo de la municipalidad fuimos a colocar estos pictogramas, pero además de colocarlos hicimos todo un trabajo de concientización en cada aula con los chicos, contándoles qué eran los pictogramas, para qué servían, que de repente no solamente son útiles para los estudiantes con autismo o que presentan algún otro diagnóstico, sino que también les sirven a todos los chicos o incluso a una persona ajena a la escuela, que no conoce la escuela y que al ingresar de repente estos pictogramas la ayudan o la pueden ayudar a orientarse dentro de la escuela. Los pictogramas son universales, quiere decir que cualquier persona que tenga la noción de ese concepto a cual el dibujo está haciendo referencia los pueden comprender. Y bueno, fue un trabajo muy lindo. Luego de colocarlos en esta escuela, se sumó el nivel inicial de esta misma escuela de la República Italiana. Luego se sumó en nuestra localidad el Instituto Especial Paulina Domínguez. Y fue una experiencia hermosa porque los chicos nos ayudaron a colocar los pictogramas, los chicos de nivel secundario. Pero lo más lindo de estos proyectos, tanto Mi Escuela Incluye como Mi Ciudad Incluye, es que nos empezaron a llover mensajes de otras localidades. O sea, nosotros nunca imaginamos la repercusión que iba a tener este proyecto. Entonces empezaron a sumar otras localidades de la Argentina, de distintas provincias o algunas localidades de acá de Córdoba también, que nos pedían los proyectos, ¿no? Entonces nosotros tenemos todo armado, las notas para presentar en la municipalidad, las notas para presentar en la escuela, en el caso de los comercios, la nota para invitar a los comercios, para que quien quiera sumarse pueda también llevar adelante esta iniciativa y simplemente tenga que editar la nota y colocar el nombre de su entidad o de quien quiera llevarlo adelante y hacerlo y emprenderlo. Bueno, esto realmente nos pone muy felices porque quiere decir que es un granito de arena, como yo le llamo. Siempre aclaro, ¿no? Que no por colocar pictogramas nos convertimos en una ciudad inclusiva o en una escuela inclusiva. Para que realmente fuésemos inclusivos, todos deberíamos manejar el sistema de braille, todos deberíamos conocer la lengua de señas, debería haber rampas en todos los espacios públicos y privados, debería haber pictogramas en todos los espacios públicos y privados y sobre todo deberíamos eliminar las barreras actitudinales que son las que más daño nos hacen, las que tienen que ver con los prejuicios sociales. Entonces, bueno, estamos contentos porque es un granito de arena, que no vamos a solucionar todas las barreras que deberíamos derribar, pero es algo que se puede hacer en medio de un montón de cosas. Así que desde ese lugar nos pone muy contentos. Bien, yo creo que las barreras actitudinales son las más difíciles, ¿no? Pero bueno, no debemos dejar de intentar, de convencer y de explicar el por qué uno no viene a imponer nada, sino que es un derecho que tienen las personas con discapacidad. Y cuando vos me decías con respecto a los pictogramas, que le puede servir a cualquier persona, cuando me decías a alguien que no conoce una institución, un edificio o lo que sea, y tener las imágenes ubica, entonces sirve para todos, es universal y realmente está buenísimo eso. Yo lo que te quería preguntar era ¿cuál fue la aceptación más rápida? ¿De los estudiantes o de las empresas o de los docentes? ¿Quién aceptó mejor a los pictogramas? No, vos viste que los chicos en definitiva son los que menos problemas tienen a la hora de incluir o de incorporar algo nuevo. El problema mayormente siempre lo tenemos los adultos. Lo que mata por ahí es la burocracia, ¿no? Porque vos de repente presentás una nota en una escuela, no es lo que nos pasó a nosotros en Altagracia hasta ahora, las 3 escuelas en donde se colocaron los pictogramas
fue de palabra en realidad y accedieron inmediatamente, pero nos ha pasado que en otras localidades nos han dicho que no los podían colocar o tenían la traba o la barrera de que tenían que pedir autorización e inspección. A ver, cuando para poner un simple cartel en una escuela, cualquier comunicación o cualquier información que los directivos deciden colocar, piden permiso a la inspección para hacerlo. Entonces, de repente, un pictograma que es simplemente un papel impreso, un vinilo impreso, tampoco necesitaría, me parece a mí, autorización de parte de la inspección, ¿no? Sí, te cuento que a este proyecto nosotros lo hemos presentado en el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba con número de sticker y todo en marzo y estamos pendientes de su aprobación. De repente nos enoja que, por ejemplo, el Ministerio de Educación ahora haya decretado una hora más de clases en el nivel primario, en el primer ciclo, que se va a implementar en algunas escuelas, ¿no? No en todas. Pero me pregunto, ¿es necesario aumentar la cantidad de horas a la que los chicos asistan al colegio cuando hay otras cosas mucho más importantes como mejorar la calidad educativa, como preparar y capacitar a los docentes para albergar la diversidad en las aulas, mejorar las condiciones laborales de los docentes, incorporar este tipo de recursos y estrategias como son los pictogramas en lugar de aumentar la cantidad de horas? Estas cosas realmente a mí, por lo menos particularmente, me enojan mucho. Pero bueno, si nos quedamos con el enojo y con el resentimiento de todo lo que falta hacer, creo que perdemos la batalla, ¿no? Entonces, ojalá que este proyecto realmente sea aprobado por el Ministerio de la Provincia de Córdoba. Si bien sabemos que desde la aprobación de una resolución o una ley o un decreto a que se lleve en marcha hay una gran distancia, hay un gran trecho, pero bueno, ya que se apruebe sería un paso, ¿no? Entonces, mientras tanto, seguimos visibilizando, seguimos concientizando, seguimos compartiendo este proyecto a todos los que se quieren sumar para que lo lleven adelante desde su humilde lugar. Sí, yo creo que sí, hay que unir fuerzas, tanto las modalidades especiales, ¿sí? Como las fundaciones, todos estar juntos y con el mismo objetivo, ¿sí? De ser lo más inclusivos posibles. Tu granito de arena es muy grande, realmente es muy importante y ojalá que todos los comercios, las empresas, los colegios tengan esa apertura y realmente le den la importancia de lo que es este proyecto. ¿Por qué pensás? Totalmente. ¿Por qué pensás que las localidades, no solamente de aquí, de nuestro pueblo o alrededor, es importante acoplarse a este proyecto? ¿Por qué pensás? Pienso que es importante porque los pictogramas son un recurso muy útil para las personas dentro del espectro del autismo, porque favorecen no solamente a esta discapacidad, sino como te contaba antes, a otras discapacidades, esclerosis múltiple, síndrome de Down, discapacidad intelectual. Les sirven a niños, a ancianos que no hayan adquirido el habla o que la hayan perdido por causa de un accidente o enfermedad. Les sirven a los docentes como un recurso para trabajar dentro del aula, no solamente para los chicos con algún diagnóstico, sino para los estudiantes con cualquier dificultad en el aprendizaje o sin dificultades en el aprendizaje, porque siempre una imagen es mucho más comprensible que la palabra escrita. Entonces, de repente a todos nos sirven los pictogramas y bueno, creo que es algo, un granito de arena en medio de un mar de cosas que se pueden hacer para sumar y para construir entre todos entornos más accesibles y más amigables para todos. Bien, por eso quería que lo repitas otra vez de por qué era importante este proyecto y para quiénes era importante, para que podamos saber que no es para una sola parte, sino que es para todos. Entonces eso está buenísimo, por eso quería que lo repitas. Y bueno, en este final, que nos puedas dar un mensaje en este mes de octubre, el mes de la inclusión, en el cual nosotros tomamos el mes de octubre para poder hacer diferentes actividades. Y bueno, nos gustaría que nos dejes un mensaje final. Bueno, un mensaje final podría ser una frase que yo tengo que es de mi autoría y que la uso mucho para este proyecto, ¿no? Que quizás no podamos transformar o cambiar el mundo, ¿no? Como dice Alejandro Lerner, pero si logramos cambiar o modificar o transformar un pedacito de la realidad que nos rodea, ya es mucho, ¿no?
De eso se trata este proyecto, de poder cambiar el entorno en el cual estamos y bueno, no bajar los brazos, seguir adelante, seguir luchando. Dificultades y barreras vamos a atravesar siempre quienes transitamos la discapacidad, pero la idea es poder sortearlas y es poder continuar este camino unidos y tejiendo redes entre todos. Bueno, muchísimas gracias, Romina. Ojalá que podamos verlo aquí en nuestro pueblo, poder tener ese proyecto aquí en nuestro pueblo y con todos los comercios adheridos a los pictogramas. Ojalá que sí, ojalá que sí. Así que bueno, les mando un saludo y muchísimas gracias por brindar este espacio para concientizar y para visibilizar. Bien, nosotros en nombre de la modalidad especial del Instituto Privado Dalmacio Vélez Sarsfield te damos las muchísimas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos. Nos vemos. Bien, así teníamos la primera entrevista que teníamos aquí en este canal, en TV Coop, junto a la modalidad especial, junto a Romina Cielnik, quien nos daba y nos comentaba su proyecto. Pero bueno, este no va a ser el único, vamos a tener otras notas, otras entrevistas, así que bueno, ya pronto le vamos a comunicar y los vamos a estar esperando. Muchas gracias. Este mes nos incluye a vos, a ella, a él y a mí.